Bueno, estoy muy emocionada, si balbuceo un poco, perdón. Como me presentaron, yo soy Ana Laura López, estudié sociología, cuando la carrera se da acá a 2 cuadras, pasé muchas veces por fuera de esta institución, cuando estudiaba en sociales, y estoy muy feliz de conocerla por dentro y de ver toda la gente joven y la energía y la potencia que hay acá. Me invitaron para hablar del presente. Estudio la cuestión de derechos humanos y sistema penal, pero el presente no puede ser comprendido sino en su historicidad. Hay un señor que se llama Robert Castel, un sociólogo francés, que dice que tenemos que hacer una historia del presente. Y en esa historia del presente, un desafío político, intelectual, social que tenemos es establecer vasos comunicantes, puentes, diálogos entre ayer y hoy, porque hoy es el resultado del ayer. Y en ese sentido pareciera tener poco que ver los temas a los que me dedico, sistema penal, derechos de infancias, pero tiene bastante que ver con todo lo que trajo Federico. Y para empezar a hacer esas mediaciones y después explicarles y darles herramientas de debate, de por qué sí, por qué no a la baja, qué significa para un pibe, para una piba, ser parte del coto de casa policial, cada vez más joven, ¿qué significa de verdad? Para llegar a eso, primero me gustaría hacer 2 mediaciones que pensé cuando lo escuchaba a Federico. Federico dice algo muy importante. Por un lado, que las infancias fueron las protagonistas del inicio del proceso de verdad, memoria y justicia, fueron los nietos y las nietas apropiados, aquellos que dejaron jurídicamente una pequeña veta abierta para que se puedan seguir por un tiempo los juicios. Y fueron también los primeros reconocidos como uno de los ejes más impactantes de la crueldad, la indolencia y el sadismo de la dictadura. La dictadura fue sádica, en la totalidad de la expresión de esa palabra. También, quizás algunas lo saben y otras no, qué pena que la materia política de infancia se deje de dar, porque justamente son ustedes las y los docentes, les docentes, aquellos que van a tener que llevar a las aulas estas historias. No sé si ustedes saben que existe algo que se llama la Convención de los Derechos del Niño, que a partir del año 89 se consagra reconociendo un conjunto de derechos de los más jóvenes y las más jóvenes. Bueno, hay un derecho muy especial para nuestro país, que fue fruto también de la lucha de las abuelas, que es el derecho a la identidad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la identidad, y esto fue lo que las abuelas llevaron a Ginebra cuando se estaba discutiendo entre todos los países del mundo los artículos que tenían que ser parte de la Convención. Con lo cual, la Convención de los Derechos del Niño tiene a las abuelas allí sembrando amor, sembrando dignidad, sembrando todo aquello que la dictadura les quiso expropiar. Y en ese sentido también, las niñeces siguen siendo, en el proceso de la memoria, que es un proceso dinámico, longitudinal, no lineal, complejo, aditivo, lleno de potencia, en ese proceso las infancias siguen actualizándose en distintos roles que tuvieron en la dictadura. Decía Federico, y es muy potente esto, nosotros no fuimos víctimas indirectas, fuimos víctimas directas de la crueldad. Y recién ahora se están haciendo juicios por los niños y las niñas que pasaron por los centros clandestinos y fueron torturados. Los niños y las niñas no solo fueron apropiados, fueron llevados a orfanatos, sus vidas fueron intervenidas por siempre por ese poder cruel del Estado, sino que muchos niños y niñas también pasaron por los centros clandestinos de detención. Ahora hay un juicio muy importante en Mendoza, Página 12 el otro día sacó un documental. Los niños y las niñas también fueron incluso torturados en algunos centros clandestinos, dejados en lugares. Las infancias siguen relatando el horror, y por eso es importante que esto se abra en las aulas. Segunda mediación que quería hacer, preguntando mi propia historia. Yo le contaba a Federico hace un ratito, yo vengo de un barrio más o menos humilde, del conurbano, una familia que no estaba tan politizada, pero en la radio algo a veces se escuchaba. Y yo en un colegio de barrio, laico, de ahí de cerca de mi casa, y recuerdo que tenía 2 profesores que mucho tiempo después me enteré que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, la profesora de historia y el profesor de literatura, Isabel y Atahualpa. Y yo recuerdo que Isabel, mi profesora de historia, nos contaba cosas en el aula en un momento donde el silencio era abrumador, en los 90. Yo hice la secundaria en los 90. Isabel tenía
un tono de voz lleno de ternura, pero también lleno de miedo. Cuando algo nos decía en el aula y no se hablaba, no había actos, no se hablaba, no estaba en los manuales, no estaba en los libros. Por eso defender también que estos espacios existan. Muchos de nosotros nos criamos aprendiendo a los ponchazos o un poco con la cuestión de lo clandestino. Y lo clandestino no es el lugar donde tenemos que trabajar estos temas. Por eso digo, en este momento de mucha avanzada, de mucho retroceso, hay que defender. Yo cuando era chica me costaba entender lo que mi abuela me decía cuando me decía yo no voté gran parte de mi vida. Los viejos que hablan, que no saben nada. Y hoy quizás me siento en el mismo lugar cuando les digo, chicos y chicas, esto no se hablaba, esto era un secreto. 20 y pico de años después de terminar la secundaria, en la semana de la memoria, un 24 de marzo, fui al cine a ver un documental que se llamaba algo así como Cuerpo de Mujer, Territorio, no me acuerdo el nombre del documental, pero uno de los primeros documentales que empezaba a problematizar la violencia sexual como tortura. Es decir, la cantidad de personas que fueron violadas, y especialmente, particularmente mujeres, en los centros clandestinos de detención. Y en ese documental, 20 y pico años después, me encontré la imagen de Isabel, de mi profesora de historia, que había sido una mujer violada en un centro, en el Vesubio, y daba su relato. Y 20 y pico años después, resignifiqué a esa mujer llena de coraje, de temor, pero de ternura, que en las aulas trataba de decirnos, acá pasó algo y acá hay que construir una memoria. Esas mediaciones que me dispararon por eso Federico hablaba de la niñez y de las docentes, y ahí encontré esas dos mediaciones para decir, bueno, pero ¿qué, además de ahora no retroceder? ¿Qué otra agenda tenemos? Y bueno, en el marco de las infancias una agenda muy importante es reducir el punitivismo. Vivimos en una sociedad altamente punitivista, donde el conflicto social y la desigualdad la gestiona cada vez en mayor medida a través del sistema penal. Y cuando decimos sistema penal no es solamente la cárcel, es también el sistema judicial, que tiene honrosas excepciones como en el proceso de verdad, memoria y justicia, pero que el sistema judicial en lo común, en la cotidiana, en lo que hace siempre, es una gran maquinaria de procesamiento de pobres. El sistema penal y el sistema judicial en particular lo que hace es gestionar una parte de la desigualdad social. Y también, ante todo, la policía. Policía, sistema judicial y cárcel son tres elementos que en su conjunto hablan de una institucionalidad que en el Estado neoliberal del siglo XXI tiene cada vez más protagonismo para gestionar la desigualdad social. Cuando ustedes vayan a una cárcel de adolescentes o de adultos o lo que sea, van a abrir la puerta y se van a encontrar con un montón de gente. Varón, pobre, marrón, urbano. Se van a encontrar no con personas que cometan delitos, sino se van a encontrar con las personas que fueron capturadas por el sistema penal, que no es lo mismo. Por eso, cuando la severidad moral se reposa sobre un pibe, una piba que roba, que hace alguna macana, nunca se olviden que hay un montón de gente que comete delitos y nunca jamás va a ser atrapada. Esa es la primera mediación también para no entrar en la ola punitivista de él tuvo la culpa, de ella tuvo la culpa. El sistema penal está en su estructura dominante para gestionar pibes pobres, básicamente. En esa tesitura, la baja edad de imputabilidad habla más de lo que nosotros como sociedad queremos hacer con ellos que de lo que ellos son. Hay una politóloga que se llama, filósofa, se llama Hannah Arendt, que a los niños, a las niñas no le decía los menores, le decía los nuevos, los recién llegados. Y a mí pensar que las infancias son aquellos recién llegados a esto medio caótico que tenemos y que llamamos sociedad, es una manera hermosa, porque están recién llegados y lo que hacemos con ellos, si le damos bala o le damos libros, habla más de nosotros que de ellos. Con lo cual, la baja edad de imputabilidad es una discusión que habla más de lo que la sociedad hace con aquellos que coloca en la otredad, en la negatividad radical, en el enemigo. Si el enemigo de los 70 era el militante, entre comillas mal llamado subversivo, el enemigo político del orden social neoliberal del presente es el pobre, y particularmente el pibe pobre. Y sobre él desplegamos todos nuestros temores, toda nuestra virulencia, todas nuestras frustraciones. Sobre él reclamamos martillo en la cabeza, sufrimiento, que paguen. Lo que no nos damos cuenta, lo que quizás fingimos demencia, es que esos pibes y esas pibas que captura y que va a capturar el sistema penal son los pibes y las pibas que ya nacieron perdiendo.
y que es la gran derrota histórica en todo caso que tuvimos como sociedad. ¿Por qué no había que bajar la edad de imputabilidad? Porque el delito formalizado, ustedes saben que el delito es lo que captura el sistema. Hay un montón de gente, bien country, qué sé yo, que nunca nos van a atrapar, nunca van a ser parte de la estadística del delito. Así que mucho cuidado cuando hablamos del delito y esas cosas. Los pibes y las pibas que atrapa el sistema penal representan en la provincia de Buenos Aires, la más populosa de la Argentina, donde vive la mitad del país, representa el 2% del total de las causas penales. Prueben en sus aulas hacer, cuando hagan prácticas este juego, preguntarle a la gente, ¿qué proporción de delitos cometen los adolescentes, los menores? Nadie les va a decir el 2%, porque la victoria que han tenido es construir un imaginario social mediante el cual se piensa que los niños son una suerte de hordas monstruosas que atacan, matan y demás. Nada más lejos de la realidad. La evidencia empírica implica que la cantidad de pibes y pibas imputados de delitos penales es residual en la justicia. Mi hipótesis es que la gran gestora de los pibes y las pibes pobres es la policía en los barrios. Porque la policía hace mucho sin judicializarlo. Le roba lo que el pibe roba, lo aprieta, lo amenaza, lo requisa, lo humilla. La humillación es uno de los mecanismos de control social en los sectores populares, además a veces, como te dicen los pibes, más dolorosos que una piña.